Bueno, Paula, Mauricio, pues ahí está, ese es el gran acuerdo nacional. Miren, esta es una idea de Juan Fernando Cristo, esta es una idea de él, por eso llegó a este gobierno. Él es un componedor, él es una persona que tiende puentes, que trata de hablar con todos los partidos para tratar de llegar a un consenso, pero ojo, a partir del disenso. Aquí no se está imponiendo absolutamente nada, que todos los partidos puedan cesar esta polarización y se pueda salir adelante y no quedarnos en ese hueco en el que estamos en este momento estancados. Dos comentarios. El tema de la idea de Humberto de la Calle de suspender elecciones, miren, no es una idea nueva, porque en Colombia hay voto democrático, pero la idea es voto democrático libre. Y con estas cifras que yo le decía al señor ministro, donde el Clan del Golfo está en 392 pueblos, las disidencias en 299 y el ELN en 231, son cifras de la Fundación Ideas para la Paz. ¿Usted cómo va a hacer elecciones allá? Por eso la idea de suspenderlo. Al gobierno dice no, él dice que el acuerdo es para recuperar la seguridad en esas zonas, pues ojalá, porque si bien es cierto, votaciones en unas poblaciones cooptadas por grupos criminales, pues eso no es un voto libre. Ese es el primer punto. Y el segundo, desescalar el lenguaje. Empieza por el presidente, el ministro dice que lo va a hacer, pues ojalá, porque eso no le sirve a nadie. Y eso pasa por el trino, como se lo dije al ministro. El presidente no ha dicho ni mo en su trino, y ese es el trino más activo de Colombia, Paula. No ha dicho nada el presidente, pues ojalá no diga nada todavía para que el ministro Cristo tenga el espacio de llegar a acuerdos y consensos. A mí personalmente me parece una buena iniciativa. ¿Ustedes cómo la ven? Pues Giovanni, ahí es donde está la bolita. Sin lugar a dudas, como dice el ministro Cristo, la invitación es para todos. Yo creo que aquí todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que esta polarización, pues de una vez por todas, como que se derrote y ya pasemos a otra fase. Lo que pasa es que esto también tiene que comenzar con el ejemplo en casa, del presidente para abajo, con hechos, empezando a llevar esto a la práctica. Pero mire, los más detallistas como usted se han fijado en eso, en que el presidente Petro no le dio ni retweet ni me gusta, Mauricio, a estos mensajes en redes sociales del ministro hablando del acuerdo nacional. Entonces algunos dicen esto es muy diciente. Por un lado va el ministro, por otro lado va el presidente y así difícil. Incluso hay algunos más suspicaces que dicen que es que el ministro Cristo está impulsando esto pues porque él tiene intereses en lanzarse a la presidencia en las próximas elecciones y que por eso es él el que está cogiendo las banderas del acuerdo nacional, independientemente de lo que esté pensando el gobierno, el presidente Petro específicamente. Eso por un lado, y en lo que tiene que ver con el tema de suspender las elecciones, hombre, Mauricio, pues complicado también, porque eso es ceder a los violentos. Ahí están los dos temas, Paula y Giovanni, planteados. Por una parte, lo que nos menciona el doctor Humberto de la Calle, que para mucha gente pues es descabellado suspender elecciones en los municipios más afectados, etcétera, etcétera, pero no obsta para que llamemos la atención sobre la naturaleza del problema. ¿De qué problema estamos hablando? Ustedes han visto las cifras que dice la Fundación Ideas para la Paz sobre la presencia del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN. Algunos de esos grupos están simultáneamente en un mismo municipio. Hay un grupo y hay el otro grupo. Entonces hay que hacer sumas y hay que hacer restas y nos vamos con las cifras de la Defensoría del Pueblo. 572 municipios en Colombia tienen influencia o riesgo de influencia de grupos armados. Riesgo de influencia política, influencia militar o armada a estas alturas. ¿Qué es 572 municipios del país? Es el 51% de los municipios del país. Cuando el 51% de los municipios del país, cifra que arrancando este gobierno era mucho menor, pero que se ha ido incrementando y se ha ido expandiendo gracias a la obra inútil de la paz total hasta el momento, inútil para efectos prácticos y positivos del país, útil para esta expansión de los grupos al margen de la ley, cuando más de la mitad de los municipios, insisto, del país tienen influencia de grupos armados, creo que el llamado de atención del doctor Humberto de la Calle hay que pararle bolas. No sé cuál sea la solución. Algunos de los consultados nos decían, no, la fuerza pública tiene que garantizar la realización de elecciones. Sí, una cosa es garantizar la realización de elecciones y otra cosa es que el voto de quienes han estado hasta el día antes de que llegue la fuerza pública bajo el control de grupos al margen de la ley puedan votar libremente. Un problema al que hay que pararle bolas. Y nos vamos al acuerdo nacional.
Yo creo que el ministro Cristo no toma decisiones autónomamente. Yo creo que esto lo ha consultado con el presidente. Pero no porque lo haya consultado con el presidente estas 5 propuestas, quiere decir que el presidente esté totalmente de acuerdo o esté dispuesto a actuar en consecuencia. Dicho sea de paso, 2 de los componentes de la propuesta de acuerdo nacional son muy graciosos, por decirlo menos, porque son hacer cumplir la ley. Que se cumplan las reglas del juego, que no haya extensión del periodo presidencial y que no haya reelección, eso es la ley, eso que parte de un acuerdo, no, hay que cumplir la ley, hay que cumplir la Constitución. Algo similar con la hostilidad permanente en los diálogos, con el no garantizar los derechos políticos de la gente. Los otros 3 componentes son interesantes, son para discutir y para desarrollar, pero creo yo que en el fondo la pregunta de si el presidente va a ser el primero en recoger la piedra cuando se trate de debate político nacional es algo que está por verse.